Ahí estamos grabando. ¿Listo? Muy bien, ¿Largamos? buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a este tercer encuentro de nuestro ciclo virtual de genealogía Juan Luis de Aguirre y Tejeda. Y en la oportunidad, hoy sábado 18 de octubre, tenemos la presencia como conferenciante de un académico de número de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, que es Hernán Buteler Bonaparte. Hernán es conocido por todos, tiene importantes trabajos genealógicos y también documentales, y hoy nos va a compartir su trabajo que se titula Algo así. Pedro González Carriazo, Don Alonso de Sotomayor, Pedro Sarmiento de Gamboa y el infeliz viaje que hicieron desde España a nuestras tierras. Ahora sí, Hernán. Está bien. Bueno, gracias. Hay una cuestión que yo les voy a pedir que me pregunten todo lo que quieran preguntarme porque me va a ayudar en la exposición eso. Acabo de encajar se me tranca, ahí está. Digamos, si nosotros hiciéramos una presentación, esto tendría que llamarse tal como la definió Pedro Sarmiento de Gamboa: relación del infeliz viaje de esta armada de que fue general Diego Flores de Valdés. Un contexto. Estudiando los antecedentes familiares de Pedro González Carriazo, en su testamento él dice que vino a estas tierras, llegó a Córdoba con la armada de don Alonso de Sotomayor, que venía como gobernador de Chile. Don Alonso de Sotomayor pasó por nuestro territorio, desembarcó en Buenos Aires, cruzó a Santiago por nuestro territorio. Entonces, buscando información en internet sobre ese viaje, a ver si había algún dato más de Pedro González Carriazo, me encontré que hay 1.000.000 de informaciones de ese viaje, pero no generada por don Alonso de Sotomayor, sino por el otro integrante de esa expedición, que era Pedro Sarmiento de Gamboa. Muy prolífico para escribir. Yo me he basado, digamos, el guión de esta obra está escrita básicamente por él. Tomé 2 documentos del Archivo General de Indias de este Sarmiento. Uno tiene 174 imágenes, otros 190 imágenes, son prácticamente 370 imágenes de escritura apretada. Y hay 2 o 3 más que son así de largos, o sea, es muchísimo el material. Yo no descubrí nada, esto se conoce desde hace muchos años. Hay una obra, por ejemplo, buscando en internet, que encuentro del padre del jesuita Pablo Pastels sobre este viaje, escrita en 1920. Desde entonces se viene escribiendo muchísimo sobre este viaje. ¿Por qué? Porque Pedro Sarmiento de Gamboa generó muchísima información escrita, con mucho detalle, y dio lugar a que todo el mundo que se interese un poco en la historia antigua del Estrecho de Magallanes y de Chile, lo encuentre fácilmente a esta persona. Pongo ese escrito de Pastels como referencia. Hay otro escrito que es más moderno, de Jesús Veiga Alonso, que está muy ameno para leer. El de Pastels es un poquito más estilo antiguo, este es un estilo de escritura moderno, que el que quiera interesarse un poco puede encontrar esas obras en internet, son de acceso libre. Pero aparte están los documentos, es más trabajoso leerlos, obviamente, los documentos que están en el Archivo General de Indias, en París. Entonces, también están 3 cartas de don Alonso de Sotomayor, 4 cartas si tomamos una que escribió antes de salir de viaje, y está una carta de Juan de Garay que aporta lo suyo respecto, bueno, fue probablemente la última carta escrita por Juan de Garay. ¿Cómo se genera este viaje, este infeliz viaje, como dice Sarmiento? Pedro Sarmiento de Gamboa estaba en Perú en 1579-78,
apareció el pirata Francis Drake por ahí haciendo estragos en los puertos españoles, pero los sorprendió porque entró por el estrecho de Magallanes. No se lo esperaban por ahí. No esperaban por ahí una de enemigas. El virrey Toledo lo mandó a Pedro Sarmiento de Gamboa, que es un marinero muy hábil, muy conocedor de la cosmografía, muy capaz de hacer un buen relevamiento, lo mandó que saliera hacia España por el estrecho de Magallanes, que hiciera el relevamiento de la geografía del lugar y fuera a la corte a pedir que se fortifique el estrecho. La gestión tuvo buen éxito, el rey lo nombró gobernador del estrecho de Magallanes y Justicia Mayor a Pedro Sarmiento de Gamboa de lo que tenía que fundar. Tenía que fundar 2 fuertes en orillas opuestas donde el estrecho fuera más angosto y alguna población para que sirviera para sustento de los fuertes. Eso fue parte de la armada que fue comandada por Diego Flores de Valdés. Jefe de la flota fue el general Diego Flores de Valdés. Pedro Sarmiento de Gamboa, como gobernador del estrecho, viajaba con la gente que iba a habitar los fuertes, construir y habitar los fuertes y las ciudades. En esa flota también se aprovechó para que viajara don Alonso de Sotomayor, nombrado gobernador de Chile, que reemplazaría al mariscal Martín Ruiz de Gamboa. En total reunían más de 3.000 personas, una flota muy importante. En esa flota, según Pedro González Carriazo, él vino para América. También iba en esa flota otro conocido nuestro, don Alonso de la Cámara, que era asistente a la Fundación de Córdoba, vecino en Córdoba, y que había viajado a España por asuntos personales, pero aparte había ido comisionado por el Cabildo como apoderado de la ciudad ante la corte. En esa flota termina reuniéndose a la fuerza Fray Juan de Rivadeneira, otro conocido nuestro que anduvo mucho por acá, ¿no es cierto? Que coincidentemente había sido nombrado por el Cabildo de Córdoba junto con don Alonso de la Cámara como apoderado de la ciudad ante las Cortes. Él vuelve por su cuenta, pero termina uniéndose a la flota por necesidad, porque se hundió el barco, en fin, ya lo vamos a ver eso. Bueno, estos son los personajes de la obra. El que se lleva las palmas acá es Pedro Sarmiento de Gamboa por la cantidad de material que generó. Es impresionante toda la información que tiene. Entonces todos los historiadores toman eso. Seguramente es conocido por historiadores, son conocidas las cartas de don Alonso de Sotomayor, gobernador de Chile. No dudo de que sean conocidas. Para mí eran desconocidas y pienso que para varios de nosotros también, digamos. Está la carta del general Juan de Garay que mandó el 9 de marzo de 1583 al rey. En fin, y bueno, y está la información genealógica de Pedro González Carriazo, y todo esto tendía a encontrar a concretar, digamos, cómo fue que vino, en qué circunstancias se vino a Córdoba, Pedro González Carriazo, en fin, no me quiero dispersar. Acá en esta imagen está la sesión del Cabildo de Córdoba del libro cuarto, de 8 días del mes de marzo de 1580 años, que el Cabildo, del cual era parte Alonso Gómez de la Cámara, como se lo conocía en ese momento, era regidor. En ese Cabildo se nombra a don Lorenzo Suárez de Figueroa, al padre Juan de Rivadeneira y Alonso Gómez de la Cámara como apoderados de la ciudad. Se ve que los 3 viajaban a España, cada uno por su lado. Alonso Gómez de la Cámara tenía sus razones personales, evidentemente, porque se fue como Alonso Gómez de la Cámara y volvió como don Alonso de la Cámara. Algún trámite hizo en la corte que le cambió su estatus, digamos, estatus social, no sé cómo definirlo. Estando lista la armada esta empezó a formarse a mediados de 1581 en Sevilla. En Sevilla se contrataron los barcos,
se empezó a cargarlos, se reunió la gente, andaban haciendo leva tanto de soldados como de pobladores, porque para el estrecho hacía falta pobladores, familias, en distintas ciudades de España, y se fueron reuniendo en San Vicente. De entrada nomás se notó la absoluta incapacidad del jefe de esta armada, Diego Flores de Valdés, que se manifestó en distintos aspectos. No se tomó a pecho la organización de los trabajos, no evitó que se produjeran robos. Rápidamente, Pedro Sarmiento de Gamboa notó esto y una persona aguerrida, discutidora, según él dice, siempre haciendo alarde o poniendo por delante salvar los bienes del rey, empezó a decirle al jefe: usted está haciendo todo mal, está dejando que roben, tiene que hacer las cosas así. Bueno, se generó un enfrentamiento terrible que duró todo el viaje. Por ejemplo, quería cargar cosas necesarias para la población del estrecho, que eran frazadas, ropa, y bueno, y Flores de Valdés no se las quería recibir porque decían que era mucho peso. Entonces decía: mándelas, estando en Sevilla, le decía: mándelas cuando estemos en alta mar, mándelas allá. Y Pedro Sarmiento de Gamboa tenía que contratar con su dinero un barco, alquilarlo para sacarlo afuera, ¿no es cierto?, cuando la flota ya estuviera afuera. Cosas de ese tipo, ¿no es cierto?, permanentemente. Ya empieza mal, de entrada empieza mal, y empiezan a enemistarse estas dos personas. Don Alonso de Sotomayor no escribe mucho, pero se lo nota mucho más político, mucho más moderado y mucho más en la tesitura de decir: yo tengo que llegar a Chile y pase lo que pase, yo tengo que llegar a Chile, el resto no me importa, que cada uno haga lo que quiera, pero yo tengo que llegar a Chile. No era la tesitura de Pedro Sarmiento de Gamboa, que decía: yo tengo que ir al estrecho, pero tengo que salvar el honor de España, los bienes del rey, el honor de la iglesia, en fin, ponía un montón de valores por delante, lo que lo llevaba a confrontar permanentemente. Salieron el 27 de septiembre de 1581, salieron del puerto de Sanlúcar, bajaron por río todas las naves, se amontonaron, digo, porque tuvieron que sacarlas, porque necesitaban entrar otras naves, tuvieron que vaciar el puerto de estas naves. Eran 23 naves y más de 3.000 personas, contra la opinión de Pedro Sarmiento de Gamboa. Pedro Sarmiento de Gamboa era un marinero hábil y conocedor. Como dato curioso, por ejemplo, en algún escrito por ahí dice, ¿no es cierto?, que Sevilla está a 5 horas de diferencia con Lima. O sea, tenía todo perfectamente medido. Y cuando lo da en grados, lo da, no me acuerdo cuántos grados, con 4 minutos. O sea, era muy preciso para para aplicar sus conocimientos. Bueno, cuando van a salir, él dice: no es oportuno salir en este momento, porque es víspera. Les leo: la salida era contra razón de buenos marineros, porque era víspera de conjunción de la primera luna de otoño, que por la mayor parte suele en aquellas tierras generar vientos muy peligrosos, hasta que se sale de la línea del Cabo de San Vicente y el Cabo de Cantín, como se llamaba antes, ya no tiene ese nombre. Ustedes ven en esta imagen, ven la línea trazada entre esos dos cabos. Él decía: dentro de ese sector contra los continentes, si agarran vientos, van a destruir todo. ¿Qué pasó? Salieron el 27 de septiembre de 1581, estuvieron 4 o 5 días buenos y los agarró una tormenta de vientos espantosa que destruyó las naves, hundió 5 naves, se ahogaron cientos de personas y tuvieron que volver destruidas, volver a la costa, ¿no es cierto? Se habían alejado poco, 20 leguas, 25 leguas de la costa, tuvieron que volver derrotadas y se volvieron a juntar en Cádiz. Ellos habían salido el 27 de septiembre del 81. Estuvieron en Cádiz 2 meses, rearmando, arreglando las naves rotas, juntando gente de nuevo. ¿Por qué? Porque se les habían desaparecido 800 personas, entre muertos, que fueron casi 200, y gente que abandonó la armada,
se les desaparecieron 800 personas, que no querían saber nada, ya seguramente muchos ya veían que eso era un desastre, y no querían saber nada con ese viaje. Permítanme que les pregunte, ¿se está viendo bien la imagen? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, salen nuevamente a principios de diciembre, salen nuevamente en este caso de Cádiz, ya no de Sanlúcar de Barrameda, sino de Cádiz, ya salen 16 naves, ya no son las 23 iniciales, son 16 naves, salen el 9 de diciembre de 1581, hacen la primera etapa del viaje, que es hasta Cabo Verde. Esta imagen la tengo indicado simplemente por curiosidad, son 2.950 kilómetros desde Cádiz, en línea recta, desde Cádiz a Cabo Verde, a la isla de Santiago, en Cabo Verde. Lo hacen en un mes justo, salen el 9 de diciembre, llegan el 9 de enero. Están unos días en Cabo Verde, aumentan las provisiones, particularmente de alimentos, y siguen viaje a principios de febrero, 2 de febrero salen de Cabo Verde. Como dato curioso y que después vamos a ver que tiene su importancia, dicen que estando en Cabo Verde pasa una carabela que salió de España y que va a Brasil. Después vamos a ver por qué, es un dato que tiene alguna importancia. Ese viaje de Cabo Verde a Cabo Frío, que es el primer punto de costa brasileña que tocan, Cabo Frío está cerquita del Río de Janeiro, son 4.600 kilómetros. Lo hicieron en un mes y un poquito, ¿no es cierto? O sea, iba bastante bien en tiempo la navegación, pero muy sufrida en cuanto a las condiciones. Cuando pasan el Ecuador, se enferman, montones de personas se enferman, y mueren muchas, de famoso mal de cámaras, que es algo así como de disentería, alguna de esas enfermedades intestinales, ¿no es cierto? Y que Pedro Sarmiento dice morían rabiando de dolor de tripas y de estómago. Y Flores de Valdés no se preocupa absolutamente por los enfermos, niega el agua que él llevaba abundante y empiezan a pasar sed, y él no comparte su agua que le guardaba en su camarote, en su cámara, dice, ¿no es cierto? No comparte alimentos, que dice llevaba barriles con almendras y a los enfermos no le daba nada. Bueno, la gente empieza a pasar no solo los males de la enfermedad, sino la sed, falta de agua, racionamiento de agua, en fin, la pasan bastante mal. Son como 200 personas más que mueren en este viaje. O sea, este viaje es un desastre desde el primer día hasta el último día, es un desastre total. Que uno dice, si yo tuviera que juzgar cómo era el imperio español por este relato, digo, era un imperio de mentiras, o sea, y no debe haber durado nada, ¿no es cierto? Porque era gente muy incapaz de hacer las cosas bien, según lo que se ve por lo que pasó en este viaje. Llegan a Río de Janeiro el 24 de marzo de 1582, llegaron a Río de Janeiro. En Río de Janeiro invernaron hasta noviembre, siguió enfermándose gente, siguió muriendo gente. Ahí les daba una enfermedad endémica que es el mal del cieso. Estuve buscando qué es el mal del cieso. Bueno, el cieso es un nombre que se le daba en aquella época, por lo menos al ano, al recto, a la parte inferior del recto. Otro problema digestivo, vaya a saber, no sé, digestivo, de aparato digestivo, ¿no es cierto?, que mataba gente. Muere mucha gente. Los habitantes locales de Río de Janeiro ofrecen curarlos, pero piden ayuda de alimentos, o sea, no eran, obviamente, ciudades ricas, ¿no es cierto?, se estaban formando. Flores de Valdés no les da nada, no les importa. Y cada vez que se muere alguno, y mientras iban en el mar, por ejemplo, de las otras naves le avisan, se murió gente, se reía, festejaba y decía, bueno, menos mal, cuando no quede nadie, volveremos a España. No quería ir al estrecho. Salió hacia el estrecho con la firme idea de no ir al estrecho. Y estaba apoyado por Diego Flores de Valdés era asturiano, y estaba apoyado por un grupo importante de asturianos que tiraban todos para el mismo lado, ¿no es cierto?
Bueno, estando en Río de Janeiro, llega Fray Juan de Rivadeneira también, que había salido por su parte, por su cuenta de España, que el rey le había dado instrucciones de que fuera por tierra firme, por Centroamérica, por el norte de Sudamérica, y él decidió cambiar porque era un viaje muy largo y muy costoso. No sé cuál es el itinerario, pero no fue por tierra firme. En algún lugar perdió el barco en el que iba, encalló, naufragó, tuvo que comprar un barquichuelo, como dicen, ¿no es cierto?, una nave menor para poder seguir el viaje, tan chicona que varios frailes no quisieron seguir con él. Fray Juan de Rivadeneira había ido a España porque tenía que volver con 24 frailes franciscanos, que eran 12 para la provincia de Tucumán, 12 para la provincia de Paraguay. Volví con estos frailes, no eran 24, creo que eran menos, por algún lugar leí que eran menos, y no los había podido juntar a los 24. Algunos decidieron no seguir porque no se animaban a encarar un viaje largo en un barquito que se ve que era muy menor. Pero la cuestión es que se juntan en Río de Janeiro y salen hacia el sur, salen en noviembre del año 1582, salen hacia el sur. El 2 de noviembre de 1582 salen hacia el sur. Salen tanto la flota grande como los franciscanos por su cuenta con su barco. Van hacia el sur, llegan, acá hay una serie de puntos que los he marcado. Estos son los puntos que mencionan en el trabajo: Cabo Frío, Río de Janeiro, San Vicente, que es San Pablo, que es en Santos, el puerto de Santos, se llamaba San Vicente, que dicen que es la primera, viniendo desde el sur, es la primera población que hay en Brasil. O, viniendo desde el norte, es la última población de Brasil. Santa Catalina, que es la isla de Florianópolis. Puerto de Don Rodrigo, que es, yo deduzco por la latitud que da, que es Garopaba, porque todo lo refiere con grados, minutos, Pedro Sarmiento de Gamboa. Son los lugares nombrados. Puerto de Rodrigo no era una ciudad, era simplemente un lugar donde un tal Rodrigo en el año 1520, 17, por ahí, había dejado a unos cuantos marineros ahí en ese lugar, que después parece que se unieron a los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y quedaron viviendo ahí. Esos son los lugares que nombran en la costa brasileña una y otra vez. Viajan hacia el sur, llegan a 35 grados, que es la altura más o menos de Punta del Este, y empiezan a tener vientos fuertes. Los empiezan a maltratar. ¿Qué había pasado en Río de Janeiro? Varios meses ahí en las aguas, los barcos se habían carcomido las maderas por la broma. La broma es un gusano, no es un gusano, es un molusco, ¿no es cierto?, que perfora la madera, anida en la madera, que es alargado, parece un gusano, pero no es un gusano. Llena de agujeros la madera, y como decían, lo volvió ceniza la madera. O sea, los barcos salían ya maltratados. Los agarraron los vientos, a partir de la latitud del Punta del Este empezaron a tener vientos fuertes, empezaron a sufrirlos, se les rompían las velas, hasta que cuando llegan a la altura del Mar del Plata, 38 grados, se hunde una nave que llevaba 350 personas y se ahogan todas. Todo esto va un relato que es largo, ¿no es cierto?, de Pedro Sarmiento de Gamboa, que dice que con crueldad de tigre, Diego Flores de Valdés pasó al lado del barco, no se dignó a ofrecer una ayuda, siguió de largo, ¿no es cierto?, arréglense como puedan mientras se hundía el barco y se ahogaba la gente. Pedro Sarmiento de Gamboa dice que se acercó, intentó ayudarlos, les decía: tírense al agua, nosotros los subimos, pero parece que había sido una tormenta de viento muy fuerte, nadie se animó a tirarse al agua, bueno, se terminaron ahogando. Vuelven hacia el norte. Este es el primer intento de ir al sur fracasado. Vuelven hacia el norte, vuelven a aparecer por Florianópolis, digamos, por la isla de Santa Catalina. Ahí arma, Pedro Sarmiento de Gamboa arma con las herramientas que llevaba talleres de herrería, de carpintería, repara las naves,
Pedro Sarmiento de Gamboa llevaba todo lo necesario para hacerlos fuertes, hacer las poblaciones, o sea, tenía todo el material. Pero mientras tanto, llevaba un bergantín desarmado para armarlo en el estrecho de poco calado, para recorrer las costas, verificar profundidades. Diego Flores de Valdés lo armó en Río de Janeiro y Pedro Sarmiento dijo, no lo meta al mar para el viaje largo porque es muy chiquito, se va a hundir. Efectivamente, en todo este lío se hundió ese barco, lo perdieron. Iban perdiendo naves y perdiendo gente. Era una sangría verdaderamente ese viaje. Pero mientras tanto, en Río de Janeiro se habían robado la mitad de la carga, digo la mitad, por decir, mucha parte de la carga que llevaba, tanto alimentos como hierro, herramientas, y las vendían en Río de Janeiro. Dice Pedro Sarmiento, habían abierto, algunos abrían tienda, se ve que se conseguían una piecita por ahí para vender todo lo que bajaban de las naves, y compraban palo de Brasil y compraban azúcar para llevar a España. O sea, y Diego Flores de Valdés no se oponía. Cuando Sarmiento, haciendo patrullas de noche, agarraba a algunos robando, se los llevaba al jefe, a Flores de Valdés le decía, déjelo, no los moleste, esa gente está a mi cargo, usted no se tiene que meter. Bueno, cosas así, ¿no es cierto? Espantoso el desmanejo que fue del principio al fin esa flota. Vuelven allá, arreglan las naves, vuelven a salir para el sur. En esta segunda salida llegan al estrecho de Magallanes, intentan entrar 2 o 3 veces, intentan entrar, los vientos los sacan afuera mal, porque cuando los sacan afuera no es que lo que les impide llegar a la costa, los remonta 40, 60, 80 leguas de distancia, se los llevan los vientos. Claro, las naves estas, ¿no es cierto?, sin tener fuerza motriz propia, los vientos hacían lo que querían con estos barquitos, se los llevaban para todos lados, pobre gente. Y estando ahí en un tercer o cuarto intento de entrar al estrecho, Flores de Valdés, el jefe de la Armada, dice, bueno, yo me vuelvo a Brasil, el que quiera seguirme, que me siga. Y, o sea, desarticuló todo. Por supuesto, todo el mundo pegó la vuelta porque eran la mayoría los que estaban sufriendo y estaban asustados. ¿Qué pasa? Muchas de esas naves eran alquiladas, no sé qué forma tendría, y las iban pilotando los propios dueños. Y no querían, seguramente no querían que se destruyeran. Así que todos de vuelta para Brasil. Y allá fue Pedro Sarmiento de Gamboa de nuevo a Brasil. Bueno, para no hacer más largo, la parte de Pedro Sarmiento de Gamboa, que no es la que tanto nos interesa, esto es simplemente para dar una visión de lo que fue catastrófico que fue este viaje. Siguió muriendo gente, siguió ahogándose gente, siguió muriendo por enfermedades, o sea, eso nunca paró, ese drenaje nunca paró. En San Pablo, en Cabo Verde, abandonaron la flota como, creo que 60 personas. En Río de Janeiro fueron como 200 los que murieron y otros tantos los que se escondieron y no quisieron saber nada con seguir. Iban perdiendo gente así permanentemente. Vuelven, Diego Flores de Valdés se vuelve a España, da por terminado esta misión suya. Queda Pedro Sarmiento de Gamboa, manda un barco intenta ir él, vuelve al estrecho, puede entrar al estrecho, funda dos ciudades. El episodio es conocido, los lugares de las ciudades son conocidos. Ciudad Nombre de Jesús, en el Cabo Vírgenes, y Puerto del Hambre, como se lo conoce ahora, pero que fue bautizado como Ciudad Rey Don Felipe, al sur de Punta Arenas, unos 50 o 60 kilómetros al sur de lo que hoy es Punta Arenas. Funda esas dos ciudades y con mucho sufrimiento. Traslada la del Nombre de Jesús, la quiere trasladar a Puerto de Hambre, parte de la población a pie por la costa, son como 200 kilómetros, no sé cuántos kilómetros. En esa geografía y en ese clima, que el que no lo conoce personalmente lo conoce por referencias. Yo he trabajado en Tierra del Fuego y les aseguro que es horroroso el clima, ¿no es cierto? Enero, heladas todas las mañanas, un día de calor que la gente de Punta Arenas sufre, pues dice, qué calor, como nosotros en Córdoba, 40 grados, bueno, allá porque tienen 17 grados, ya andan sufriendo y transpirando el calor, ¿no es cierto? Todos los días cae algo del cielo, a veces agua, a veces granizo, a veces nieve,
nieve, no importa que sea enero o que sea julio, ¿no es cierto? Bueno, y los vientos. Me ha tocado caminar con vientos que me hace pensar, ¿vieron cuando uno anda con el agua al cuello en un río y quiere caminar contra la corriente? Lo difícil que es. Bueno, caminar con esos vientos resultaba así de difícil. Y llevan plantas, llevan semillas, pero ¿qué crecería? ¿Qué podría crecer ahí? Nada. Funda esas dos ciudades, en determinado momento quiere ir a la ciudad del nombre de Jesús a descargar unas cosas y el viento lo arrebata y se lo lleva. Pero se lo lleva y lo deja como a 400 kilómetros de distancia al norte, o sea, no es que lo alejó de la costa. Y ahí ya empezó a tener falta de agua, porque fueron varios días de tormenta, empezó a sufrir, la gente dice que tomaba agua de mar mezclada con vinagre, gente que perdió los dedos de los pies por congelamiento, otros que quedaron ciegos, él dice que por el frío, vaya a saber que por qué sería. Bueno, de nuevo al norte a Brasil. El Brasil manda un barco con provisiones para la gente que había dejado el estrecho, que eran como 400 personas, con familias, con niños, con mujeres. Ese barco pega la vuelta, aparece después diciendo no pude ir porque los vientos no me dejaron ir. Y Pedro Sarmiento de Gamboa dice, bueno, estoy acá, me voy a España a buscar solución ahí. ¿Qué le pasa? Cuando va por la isla de Madera lo toman prisionero los corsarios ingleses, se lo llevan a Inglaterra. En Inglaterra se produce una cosa que es curiosa y que da una idea de cómo era la gente en aquella época. Tiene una entrevista con la reina Isabel, que dice, tuve 1 hora y media de plática con la reina Isabel hablando en latín, lengua en la que era muy, muy solvente la reina, dice, ¿no es cierto? La lengua universal de la diplomacia en ese momento aparentemente era, seguramente, o era el latín, digamos. Y la manejaban muy bien, como para poder mantener una conversación. De ahí la reina le da un salvoconducto para que se vaya a España, aparentemente con una misión diplomática. Lo toman en una ciudad de hugonotes, en Francia, porque va por el continente, va por Francia. Los hugonotes estaban en guerra con España, lo toman prisionero, lo tienen 3 años prisionero. Mientras tanto, que él pierde los dientes, una condición muy, muy triste, digamos, de prisión, encuentra a un español que habla con los hugonotes y dice, trátenlo bien a este señor porque es muy importante en la corte, es muy próximo al rey. Claro, los hugonotes no lo dejaron salir más, sabiendo eso, dice, hasta que no nos paguen una fortuna no lo dejamos ir. Bueno, al final se paga el rescate y puede salir a los 3 años, pero en esos 3 años ya la gente que había quedado en el estrecho murió toda de hambre y de frío. Una cosa muy triste. Hay un párrafo que escribe en uno de estos libros que le mostré, bueno, no lo voy a encontrar, no importa. Dice, hay mucha gente 300 y pico personas que quedaron ahí, en lo que terminó siendo su tumba. Pasa a un barco de corsarios ingleses, encuentra en el puerto del Hambre, encuentra 30 sobrevivientes, se lleva uno, que es el que después relata todo, muchos años después, en 1620, relata en alguna investigación que se hace, ¿no? o será una relación de mérito y de servicio, no sé, yo no lo conozco, el documento relata lo que pasó ahí, por eso se conocen detalles. Pero la otra población, el resto quedó ahí. Y después pasa otra flota por ahí y encuentra ya todos muertos. Y los últimos muertos, obviamente, tirados en superficie, digamos, porque ya no quedaba quien los enterrara. Una cosa muy triste. Bueno, lo dejamos a Pedro Sarmiento de Gamboa. Ya nos dio el panorama de lo que fue el viaje y volvemos. Brevemente le muestro imágenes de la ciudad Nombre de Jesús, la que está en Cabo Vírgenes. Se encontró el lugar, se encontró una cosa que yo me imagino que debe ser muy emocionante. Pedro Sarmiento de Gamboa relata que en tierra, como piedra fundamental, una vasija con una moneda de plata con las armas del rey y los escudos, el escudo de la corona, un papel escrito en una lona embreada. Bueno, resulta que excavan y encuentran la moneda de plata, encuentran los restos de la lona embreada, ya no está ni en papel, son simplemente restos. Es precisamente el lugar de la piedra fundamental que puso para la iglesia del lugar, Pedro Sarmiento de Gamboa. Este es la vista del lugar, está al pie de una barranca, hacia la izquierda en esta foto está el mar, hacia la derecha la planicie patagónica.
Este es el otro puerto, ciudad de Rey Don Felipe, también localizado, los dos lugares han sido localizados, una vista aérea del lugar, dice que el lugar para el puerto era muy bueno, muy abrigado, pero en la geografía del Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Eh, y volvemos ahora a don Alonso de Sotomayor. Don Alonso de Sotomayor estaría desesperado, me imagino yo, por llegar a Chile, porque los meses pasaban. Para que tengan una idea, me imagino cómo debe haber sufrido esa persona, ¿no es cierto? Porque él tenía una misión concreta que era ir como gobernador de Chile, llevar gente, reemplazar al gobernador existente y hacerse cargo de la guerra contra los aborígenes que los traían mal a los españoles. Salió inicialmente, 27 de septiembre de 1581, salió en la primera salida de Puerto de Palos. De Sanlúcar de Barrameda. Era enero de 1583 y todavía estaba dando vuelta en los barcos. No podía, y sin ninguna posibilidad, se estaría viendo claramente, esto no van a pasar nunca por el estrecho y van a remontar por otro lado. O sea, yo me tengo que quedar a vivir arriba del barco. Conviene en abandonar la flota y a ir por Buenos Aires, desembarcar en Buenos Aires y cruzar a pie, que era un viajazo, pero ya por lo menos dependía de él, no dependía de estas personas que estaban manejando, sobre todo las Flores de Valdés, que estaban manejando tan mal el viaje. El 19 de enero de 1583 se separa de la flota, se reúnen en la nave del capitán, porque estaban al frente de la entrada del Río de la Plata, y tendría tanto apuro para irse que esa noche, lo dice claramente, el 19 de enero a la noche me separé de la flota. O sea, la primera oportunidad que tuvo rajó, ¿no es cierto? Yo me imagino que ha sido así, porque ya llevaban prácticamente un año y medio y el pescado sin vender, como dicen, ¿no es cierto? Sale el 19 de enero, van al puerto de San Gabriel. El puerto de San Gabriel, entiendo que es la isla de San Gabriel, que es una isla chiquitita que está frente a Colonia del Sacramento. Y la usaban como puerto, seguramente por razones de seguridad, porque estaban más a salvo de los ataques de los aborígenes. Están ahí, encalla una nave, seguían la mala suerte, encalla una nave, dice, o porque necesitaba más agua o porque el piloto no acertó el canal. La cuestión es que la encajan en la arena, quieren reflotarla, la vacían, no pueden, la empiezan a desarmar, la obra muerta, las cubiertas, le sacan los mástiles hasta que al final la hacen flotar, pero prácticamente desarmada. O sea, tienen que dejarla ahí y empezar a trabajar duro para recuperarla. Él cruza a Buenos Aires en otra nave. ¿Qué pasa cuando cruza a Buenos Aires? Encalla en el puerto de Buenos Aires con esa otra nave, que se pierde la mayor parte de lo que llevan las cubiertas inferiores, que eran armas, cañones, bueno. Parejitos los problemas. No da fecha precisa de cuándo llega a Buenos Aires, pero sí se puede decir que estaba cuando Juan de Garay escribe la carta, que es el 9 de marzo, en ese momento estaba don Alonso de Sotomayor, estaba en Buenos Aires. De ahí va a Santa Fe, él se va a Santa Fe en barco, se va por el agua a Santa Fe. Santa Fe estaba, si se alcanza a ver el mapa, estaba, saben todos ustedes, no estoy diciendo nada nuevo, que estaba en el actual emplazamiento de Callastá, unos 80 kilómetros al norte de la Santa Fe actual. Se va hasta Santa Fe a comprar cosas, porque en Buenos Aires tenía 3 años de vida, no era mucho lo que tenían ahí, menos de 3 años de vida, no era mucho lo que tenían ahí. Entonces tiene que ir a buscar. En la carta, Juan de Garay le cuenta al rey que dice que le tiene que dar 300 caballos. Que llama la atención que puedan juntar 300 caballos, ¿no es cierto? Serían los famosos caballos cimarrones que habían quedado en la llanura. De Santa Fe, él empieza a tener el problema de que los santafesinos le roban la gente, ¿no es cierto?
con 1000 argumentos, disuaden a la gente de seguir, dicen, ustedes los van a tener de esclavos, van a ir a una guerra en que los van a matar porque están muriendo todos en la guerra esa, bueno, qué sé yo. Le van quitando a la gente, así que tiene urgencia de salir. Mientras tanto, lo ayudaba y lo acompañaba un hermano mayor, a don Alonso de Sotomayor, que era su hermano don Luis de Sotomayor. Don Luis de Sotomayor va con las carretas y con cargas, va hacia Mendoza. Y esto, acá tiene que ver don Alonso de la Cámara. Hay una carta que escribe don Alonso de Sotomayor desde Sevilla, en que dice, aquí está un caballero que se llama don Alonso de la Cámara, que vino por procurador de Tucumán. Tiene mucha plática en las cosas de Chile y buen celo en la de su majestad. Y algo dice de esta jornada, ¿no es cierto? O sea que está comprometido con la... no entiendo ahí qué dice, pero va con esta jornada, está comprometido con esta jornada, quiere volver con ellos. Suplico a vuestra majestad para ponerle a él más ánimo y dar ejemplo a otros, sea servido que antes de su partida se le despachen sus memoriales. Le da una manito a don Alonso de la Cámara, se conocen ahí, le da una manito a don Alonso de la Cámara ante el rey, ¿no es cierto?, para que se solucione todo rápido, para que se pueda volver con ellos. Don Alonso de la Cámara era sevillano. Esta carta está escrita desde Sevilla. Seguramente estaba con sus familiares don Alonso ahí, en Sevilla. Acá Prudencio Bustos Argarañas me pasó alguna información sobre la información de méritos de servicio de Alonso Gómez de la Cámara, que es Alonso de la Cámara. Dice que estando en la armada esta de Flores de Valdés, estaban fuera del camino, las tormentas lo habían sacado. El suplicante, o sea, él volvió a poner en el camino a dicho gobernador y más gente que llevaba, y guiándolos por el Río de la Plata, por su industria y deferencia, los sacó y llevó al puerto de Buenos Aires, donde por tierra los guió hasta la provincia de Chile. Y dice luego, por su industria se llevaron carretas de la ciudad de la Trinidad hasta la de Córdoba, las cuales fueron las primeras que anduvieron aquel camino. Dicen testigos que ese camino jamás había sido practicado por carretas. No era conocido, digamos. Cuando se iba de Córdoba a Buenos Aires, principalmente se seguían los ríos, se aparecía por el río Carcarañá en la costa del Paraná, digamos, en la fortaleza de Santi Spíritu, la fortaleza de Gaboto, como le llamaban, y de ahí a Buenos Aires. No el viaje al cruce por la llanura con carretas. En este caso va todo por carretas, que es lo que descubre don Alonso de la Cámara. No es que no se conociera la comunicación entre Córdoba y Buenos Aires, nada que ver, sí se conocía. Lo que no se conocía era cómo hacerlo todo por tierra. Bueno, acá aparece don Alonso de la Cámara activo, con protagonismo en esta expedición. Me estoy dejando algunas cositas, detalles curiosos, nada más, no son esenciales. Acá marqué en este mapa la isla de Lobos. ¿Por qué? Cuando se encuentran a Rivadeneira, que había salido para el sur, cuando ellos vuelven, el primer retorno que hacen a Brasil, se la encuentran en Rivadeneira, que no había avanzado nada. ¿Se acuerdan que dije que habían salido juntos para el sur? No había avanzado nada. ¿Por qué? Lo habían tomado prisionero 3 barcos de piratas ingleses, que era Edward Fenton. Y lo habían demorado, después lo habían dejado salir con un salvoconducto, porque supuestamente había 5 barcos ingleses más, que parece que era mentira, había sido para asustar nomás, porque después no se mencionan nunca esos 5 barcos. Le habían dado un salvoconducto también en latín, ¿no es cierto?, para que no los molestaran cuando los encontraran. Pero después cuando vuelven, se encuentran con que siguen volviendo hacia el norte, se encuentran con que de los 3 barcos quedaban 2, encontraron a 2 barcos. Eso es motivo de otra rabieta, ¿no es cierto? Porque dice, la gente, en lugar de atacar a los barcos del enemigo, decidió bajar a comerciar en la ciudad, ¿no es cierto? Y lo dejó a los ingleses ahí tranquilos.
Y dice, no va bien Marte con Mercurio, no se puede ser buen militar y comerciante. Esa es la conclusión que saca. Bueno, en la isla, ¿qué pasó? Fenton había naufragado en la isla de Lobos, que está frente a la punta del este, y salió a la costa. En la costa lo tomaron prisionero los indios. Consiguió huir con otras 2 personas en un bote a remo y apareció por Buenos Aires. Es un dato curioso, ¿no es cierto? Apareció Fenton, el pirata Fenton en Buenos Aires a pedir auxilio, ¿no es cierto? 3 personas en un bote. Y parece que se enteraron en Lima y los oidores de Lima le ordenaron ir a Lima, ¿no es cierto? Bla, bla. No sé si se conociera ese detalle de que andaba un pirata pidiendo auxilio, un pirata inglés pidiendo auxilio en Buenos Aires. Eh, bueno, cuando Don Alonso tiene un viaje ya sin sobresaltos, si se puede decir que cruzar la cordillera es un viaje sin sobresaltos, pero bueno, está en Santa Fe, manda la carta el 28 de febrero, manda la carta desde Santa Fe. El 12 de abril está en Mendoza y el 19 de septiembre está en Santiago de Chile. Todo eso del año 1583. ¿Y esas fechas por qué? Porque estamos llegando ya al final de la exposición, que es el principio de estas investigaciones, que es Pedro González Carriazo. Pedro González Carriazo salió con esta flota, es nacido eh, hacia 1564. Se ve que algún documento hay en el archivo que yo no lo conozco donde declara la edad y bueno, se deduce según la fecha del documento la edad da 1564. Es la misma fecha que esto lo dice eh, Lascano de Colodero. Es la misma fecha que da Alejandro Moyano Aliaga en otros trabajos. O sea, debe haber documentos que ayudan a deducir que esa es la fecha de nacimiento. Cuando salió la Armada en el 71 tenía 17 años. Lascano de Colodero dice, siendo muy niño, vino desde España bajo la tutela de don Alonso de Sotomayor. Le crea un poco el aura, ¿no es cierto?, de importancia y de nobleza bajo la tutela de don Alonso. Dice, gobernador de Chile, desde donde se trasladó a Córdoba, entrando a esta ciudad el 27 de septiembre de 1582. Se da por supuesto que pasó a Chile y que de Chile volvió. Bueno, si nosotros confrontamos fechas, nos damos cuenta que eso es imposible. ¿Por qué? El 9 de diciembre del 81 partió antes una consideración sobre la edad. Él dice muy niño, 17 años en ese entonces ya no era muy niño. El caso de Juan Martín de Betancourt, junto con su padre, Juan Martín Jiménez, fueron a casarse a Santa Fe con 2 hermanas, y Juan Martín de Betancourt, el hijo tenía 17 años de edad cuando se casó. Vinieron casados padre e hijo con 2 hermanas, ¿no es cierto? Volvieron a Córdoba, casados padre e hijo con 2 hermanas. 17 años, ya podía considerarse adulto. He visto alguna acta de iglesia, digamos, de sepultura, donde dice, enterré el cuerpo de fulano de tal, niño adulto. Niño adulto supongo que sería el chico entrando en la pubertad, 12, 13, 14 años. 17 años ya era adulto. No existía el concepto de adolescente, ¿no es cierto? La gente tenía que salir y ganarse la vida desde tempranito, sin muchas consideraciones. No existían los teen. Entonces, 9 de diciembre del 81 salen de Cádiz. 24 de marzo del 82 llegaron a Río de Janeiro. Ahí estuvieron hasta el 2 de noviembre del 82. En el intermedio, 27 de septiembre de 1582, llega a Córdoba Pedro González Carriazo. O sea, abandonó la flota, o la abandonó en España con el primer desastre, o la abandonó en Cabo Verde, o rápido, 24 de marzo, apenas llegó a Río de Janeiro, la abandonó. No siguió con la flota, evidentemente no siguió con esa expedición.
Destaqué acá que estando allí, cuando estaban en Cabo Verde, estando allí pasó una carabela desde España a Brasil. Lo pongo como ejemplo, que seguramente se han juntado con otras naves, con otras expediciones, y más de uno se habrá subido a un barco y dice, yo me voy, yo no sigo con esto, no sé, porque no voy a llegar a ningún lado. Porque realmente era muy mala la administración de todo esto. Total, que Pedro González Carriazo, aunque estaba fijada la idea de que había venido desde Chile, porque había llegado ahí con Sotomayor, es más, yo me hacía toda una historia. Hay otro habitante de Córdoba de los primeros tiempos que vino de Chile, que es Adrián Cornejo. Adrián Cornejo pidió Mercedes en Calamuchita. Pedro González Carriazo también pidió Mercedes en Calamuchita, hizo todo su desarrollo de su familia ahí. Entonces yo me imaginaba que eran los que venían de Chile, que se quedaban cerca de Chile, del camino hacia Chile, como los que venían de Santiago del Estero, que pedían Mercedes por el norte en el camino a Santiago, ¿no es cierto? Los que venían del norte en general. No, no era el caso, no era el caso. No creo que nunca haya llegado a Chile. Y no da tampoco para pensar que don Alonso de Sotomayor mandó una avanzada a Chile, porque no, en ningún momento lo menciona. Y cuando lo menciona, que sí lo hizo desde Santa Fe, ¿no es cierto? Cuando ya estaba armando todo para ir por tierra, ahí sí mandó 2 emisarios, 3 emisarios a hablar con el gobernador de Chile diciendo, falta poco para que llegue. No es el caso, parece que lo haya hecho al salir de España, que haya mandado adelantados a Chile. No lo mencioné. Aparte, Pedro González Carriazo era niño, era chico para una cosa de ese tipo. Hay otra cosa, Pedro González Carriazo cuando llega, se casa enseguida, con 17 años se casa, ¿no es cierto? Vemos acá, declara haber sido casado primero con Francisca de Rosales, hija del capitán Blas de Rosales. Dice, no se me dio con la dicha mi mujer ni un real, ni yo lo tenía. El matrimonio duró 23 años y procrearon 8 hijos. Una vez viudo y después de un año de viudez, vuelve a casarse con Isabel Martín del Arroyo, hija del capitán Bartolomé Jaime. Durante este matrimonio nacieron 6 hijos, o sea, son 14 en total. De los 6 hijos, en realidad murieron 2 niños, o sea, quedaron 4 que eran todos varones. Y haciendo una cuenta, con la primera mujer estuvo casado 23 años, el testamento lo hizo en 1649, con la segunda mujer lo dice, no está indicado acá, pero dice que estuvo casado 44 años, o lleva casado 44 años, entonces 1649, esto lo hizo Eduardo Wool, 1649 menos 44 da 1605. 1600, que son los 44 años que lleva casado con su mujer, segunda mujer. 1605 menos 23 años, que son los años que estuvo casado con la primera mujer, da 1582. No está mal, no se equivocó Pedro González Carriazo en su testamento respecto a decir que llegó en el 82. Efectivamente llegó en el 82. Es más, queda un año, el año de viudez, dando vueltas por ahí, que nos llevaría a 1581. Se compensa eso pensando que a lo mejor en lugar de 23 años fueron 22 años y 4 meses, y el otro, mejor, en lugar de 44 años fueron 43 años y chirolas. Ahí encajaría el año faltante de viudez, ¿no es cierto? ¿Qué otra conclusión sacamos? En 1582, desde su fecha de nacimiento, da que tenía 17, 18 años y no tenía un peso. ¿Qué conclusión me permito sacar yo? O sea, en genealogía no hay que hacer conclusiones, ¿no es cierto? Pero esto es otra cosa, historia de vida más que genealogía. Debe haber venido con algún contacto previo en la ciudad de Córdoba. Porque la otra pregunta es, ¿por qué vino a Córdoba? ¿Por qué no se quedó en Buenos Aires? ¿Por qué no fue a Asunción? ¿Por qué no se fue a Tucumán? ¿No es cierto? ¿Por qué se quedó en Córdoba? ¿Por qué eligió Córdoba? Debe haber tenido un contacto previo, porque se casó apenas llegado, muy joven y sin un peso. O sea, algo tenía a su favor, o la extremada belleza que cautivaba a las mujeres, o algún contacto, ¿no es cierto?, que, bueno, que lo convertía en persona esperada, conocida y esperada. Bueno, se me ha quedado un montón de cosas, pero es muy largo, es muy extenso, es muy dispersa la información que hay. Una información que yo quiero, también curiosidad, ya no hace a la información,
Pero es una curiosidad. Lo que yo siempre me llamó la atención es cómo el pasaje del calendario juliano al gregoriano se hizo con toda suavidad, aceitado. Nunca he visto registros que estuvieran equivocados, nunca he visto menciones de que se reclame o de que se indique. Sin embargo, todo el mundo sabía y lo adoptó al calendario en los archivos civiles, en los archivos eclesiásticos. Estaba muy clarito. La habilidad del imperio para algunas cosas, como dicen que fue la habilidad para mantener el secreto de la expulsión de los jesuitas hasta el último momento, cómo se mantuvo en secreto en todo el mundo. Bueno, la habilidad del imperio para poner en marcha el cambio de calendario no era una cosa menor. Ustedes acuérdense con el virus del 2000, cómo nos volvieron locos desde meses antes, ¿no es cierto? Hablando del desastre de la humanidad que se iba a desaparecer, ¿no es cierto? Porque las computadoras no iban a reconocer el año nuevo, 2000, el cambio de milenio, en las fechas, en los números. Bueno, en aquel momento sin mucha lara que le hicieron. Pero hay una cosa que es curiosa. Pedro Sarmiento de Gamboa, que con mucho conocimiento de la astronomía, de la navegación, él fabricó los sextantes o astrolabios para la flota, él fabricó las brújulas. Cuando hace la relación, va dando fechas. Cuando, por ejemplo, llegan a la boca del Río de la Plata y que pegan la vuelta porque se hundió la nave, esa con 300 personas, está a principios de 1583. Y yo tomo la fecha que da de noviembre del 82, de diciembre del 82. El calendario gregoriano se adoptó, se puso en marcha en octubre del 82. El viernes 4 de octubre, creo que fue del 82, pasó a ser no sábado 5 de octubre del 82, sino sábado 15 de octubre del 82. Exactamente 10 días más se sumaron. Y bueno, y así siguió. Hoy, para ponernos en fecha de calendario juliano, deberíamos restarnos no 10 días, sino 13 días, porque lógicamente se iba acumulando la diferencia. En aquel momento eran 10 días que se sumaban. Pedro Sarmiento de Gamboa sigue con el calendario juliano. Como da el día y la fecha, por ejemplo, sábado 2 de noviembre, es fácil ver, sábado 2 de noviembre, en realidad, lo digo al azar, en realidad no debía poner 2 de noviembre, sino 12 de noviembre, porque no existe el sábado 2 de noviembre en el calendario gregoriano. Si era 2, es que se comió el salto de 10 días. Bien, son esos detallitos anexos, ¿no es cierto?, que uno va encontrando más. Y por último, la desdicha del general Juan de Garay, que se unió a esta expedición y le costó la vida. Le costó la vida. Como cosa, acá está la carta de él donde dice, no, esta es una, acá está la carta de él donde dice que tiene que darle 300 caballos, aportarle 300 caballos, ¿no es cierto? Y todo el alimento que pueda, que dice que no va a ser mucho. Esta es la firma de Juan de Garay en esa carta, parte, o sea, lo manuscrito. Pues la carta en sí se ve que está escrito por un amanuense, pero esta es letra de él. Acá la firma con más detalle. Que seguramente fue la última carta. Entonces yo le doy un poco de dramatismo, pero seguramente fue la última carta, escrita el 9 de marzo de 1583, en la que inclusive hay un repaso es corta la carta, 2 carillas, hay un repaso de su función. Dice, usted no me ha querido reconocer, se ve que porque he andado por tierras pobres, nunca me ha reconocido los 40 años de mi vida que yo dediqué a usted, le dice el rey, ¿no es cierto? Porque seguramente porque ha andado por tierras pobres, o sea, no conquistó tierras ricas, entonces no le dio nada a cambio. Es un poco un reclamo al rey, téngame en cuenta. Bueno, otro dato curioso que yo lo compartí la otra vez en un grupo, ¿no es cierto?, que es el casco de Juan de Garay. Esto creo que lo subió Miguel Fernando González Ascuaga, lo subió a las redes, o sea que le doy credibilidad, ¿no es cierto?, porque me merece credibilidad González Ascuaga.
el casco de Juan de Garay, con un texto, dice, este es el casco de Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, en 1580, permaneció por cientos de años en poder de una familia tradicional de Santa Fe, fue hecho certificar en España, que determinó que era de la época uno de los 500 fabricados de este modelo. La tradición oral familiar de que fue tomado de la cabeza de los despojos mortales de Garay. Bueno, la cuestión es que ahí está el casco de Juan de Garay. Y acá está parte del testamento de Pedro González Carriazo, dice que soy natural del Reino de España, natural de la villa de Lillo, en la Mancha de Toledo. Y dice acá, vine de España en compañía de don Alonso de Sotomayor, gobernador de Chile, y que entré en esta ciudad de Córdoba a 27 de septiembre del año de 1582. Bueno, es cierto, hay que creerle que fue así, no hay una confusión de fechas, sacando por los datos que él da en su testamento, yendo para atrás en sus años de matrimonios, se llega a que sí, efectivamente, el primer matrimonio debe haber sido apenas llegó a Córdoba en 1582, jovencito, 17 o 18 años, sin un peso, pero se casó acá en Córdoba. Bueno, seguramente quedan muchas cosas, pero ya es suficiente con esto para dar un vistazo de a qué me llevó la investigación de los orígenes de Pedro González Carriazo. Como siempre pasa cuando uno se mete, a mí me pasa por lo menos, cuando uno se mete en archivos, abre un documento y hasta que no termine de leerlo no para, aunque no tenga nada que ver con lo que uno está buscando. Bueno, la curiosidad gana. Así me llevó a navegar en esta aventura de este viaje, que fue muy desgraciado para mucha gente. Bueno, Hernán, muchas gracias. Tenemos siempre en nuestras reuniones al final un momento para preguntas y comentarios breves de los asistentes. Así que vamos a ir dando lugar. Alicia. Adelante. Hernán, un trabajo que hicimos con Alejandro Moyano Aliaga y que está sin publicar. En realidad, él tenía todos los datos y yo armé el trabajo, en realidad. Justamente él pone el documento que vos has mostrado, que González Carriazo llegó el 27 de septiembre de 1580 y, ¿cómo dijimos? 82. Sí. Y que era hijo de Alonso González Carriazo y Ana Díaz de la Torre, nacido en la villa del Hilo. O sea, te confirmo esos datos, que ya Alejandro los tenía registrados. Sí, es el testamento de él, lo que lo tengo completo. Sí, está bien. Sí. Así que, bueno. Está bien. Bueno, gracias Alicia. Marcelo, Gersen y Oviedo, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Felicitaciones, Hernán, por esta reconstrucción. Se plantea como un infeliz viaje y yo pienso qué poco tiempo le dedicamos a esta parte en la reconstrucción genealógica, ¿no? Porque es lo que tuvieron que pasar y cuántos viajes infelices existieron, por no decir que varios, muchos, ¿no? Comparados. No sé si tuvo tiempo de ver, digamos, si le interesa esta cuestión, quizá ha tenido lectura. Yo de Sarmiento de Gamboa debo tener un librito por acá que no me acuerdo dónde está, pero poco más que eso. Pero nunca me detuve. Tuvimos un gran profesor en Historia de América en la carrera, que es el licenciado Francisco Monferrán, que nos planteaba estas cuestiones de microhistoria, ¿no? De pensar este detalle, porque uno dice, llegó de España a América, así como si fuese de un día para otro, y todas estas peripecias y la reconstrucción detallada que ha hecho, a mí me parece magnífico y pienso un poco mejor, un poco peor, más o menos así habrán sido la mayoría de los trayectos. Muchísimas gracias, Hernán, y me encantó la exposición y el manejo de la información, casi como que vino ahí, por ahí. Bueno, agradezco los conceptos. Realmente uno se encuentra acá con historias que son terribles.
realmente lo que pasó con la gente del estrecho es espantoso. Lo que pasó con la cantidad de gente que se ahogó en este viaje, por descuido, bueno, a ellos, a todos ellos, de alguna manera, nosotros le debemos algo, porque América es lo que es gracias a toda esa gente, a la que le fue bien y a la que le fue mal, ¿no es cierto? Por eso estamos nosotros en nuestra querida América, América Española. Hernán, te voy a leer los comentarios en el chat. Sí, Eduardo Manzano te felicita, dice muy interesante. Gerardo Flores Givaldi, excelente Hernán, muy buen trabajo, gracias por tu disertación. Alicia Sosa también, excelente. Josefina Acuña de Catamarca, felicitaciones Hernán, muy interesante. Laura Mayorga Ceballo felicita a sí mismo, muy clara tu exposición. Celia Avellaneda desde Tucumán como Gerardo, apasionante tu investigación Hernán, muchas gracias por compartirla con nosotros. Bueno, muy agradecido a todos y bueno, quedaron un montón de cosas. Es muy largo, quedaron un montón de cosas, pero en todo caso es tratar de sacar lo que tiene que ver con nosotros de ese viaje, ¿no es cierto? Porque el viaje da para hacer una película, el relato de Sarmiento de Gamboa da para hacer una película, para escribir una novela, da para todo. Exacto. Alicia. Sí, realmente Hernán, fue tan desastrosa esta expedición de Alonso de Sotomayor que a partir de ahí comenzaron a investigar otros caminos. Y yo no recuerdo bien un trabajo que hice para San Juan, creo que en 1584, 1585, ya, por ejemplo, Juan de la Rea comenzó a trazar el camino de San Juan, desde Luján, pasando por San Luis, para poder generar, pues llegaba el otro gobernador de Chile, que era Martín Óñez de Loyola, Martín creo que García Óñez de Loyola, y bueno, y para no pasar por el estrecho y toda esa masacre que había sucedido, el cruce fue a través del territorio argentino, para lo cual se comenzaron a trazar caminos que llegaran hasta San Juan o Mendoza y pudieran cruzar la cordillera. Fue como un antes y un después de Sotomayor. Sí, a partir de ahí se crearon caminos. Les leo, tal vez se extienda mucho en tiempo, pero les leo brevísimamente otra parte de las actas capitulares de Córdoba. A comienzos del año 1605, esto es parte de un trabajo que yo presenté en otras circunstancias, se esperaba el paso de tropas que llegaban de España por el puerto de Buenos Aires rumbo a Chile, 1605, bajo el mando del gobernador Antonio de Mosquera. ¿Por qué lo puse acá? Porque en algún momento Alonso de Sotomayor dice, le escribe el rey, cuando está en Santiago, le cuenta el viaje, dice, paré en Mendoza, pero paré como a 20 leguas de la ciudad para no crear problemas. El gobernador Mosquera presionó a las autoridades locales, paraba en el Río Tercero, tenía que parar 7 meses ahí el invierno, a orilla del Río Tercero. Si no le proporcionaban lo necesario, a protesta de meter en esta ciudad los dichos soldados para que no perezcan de hambre. Claro, meter 1.100 personas en una ciudad de a lo mejor 200 habitantes era problemático. La cuestión es que le regalan un montón de vacas y pan. Pero ya se estaba usando, en 1606, ya se estaba usando el paso continental a Chile. Continental por acá, ¿no? No por el Mar del Sur, por allá arriba. Por tierra. Muy interesante. Si alguien más tiene alguna pregunta o hacer algún comentario. Interesantísimo esta parte de la historia de las expediciones, de lo que la conquista todavía era descubrimiento, porque esa zona, si bien habían pasado algunos expedicionarios, no se conocía. No se conocía, no. Al punto que no podían manejar el tema del viento, y los barcos eran nueces que... Sí, realmente, cuando lo arrebatan a Sarmiento de Gamboa, lo arrebatan de la boca del estrecho, que quería auxiliar la ciudad que ya había fundado, va a parar a cientos de kilómetros de distancia, el viento no lo deja en paz hasta que lo aleja muy mucho. Bueno, muy interesante. Si no hay más preguntas, recordamos que luego la conferencia va a quedar colgada en el canal de YouTube para quien quiera volver a escucharla,
o quien no haya podido pueda luego, en el momento que le sea más cómodo, escuchar y disfrutar. Creo que queda también el PowerPoint porque ahí hay enlaces a las obras si alguien quiere leerlas, que es la otra parte, ¿no es cierto? No Sí, sé en si todo queda caso PowerPoint. en todo caso que nos escriban, nos pueden escribir por el Instagram y les acercamos. Sí, enlaces a los documentos y enlaces a 2 libros que están escritos sobre el tema. Muy bien, un gusto. Gracias a todos por atenderme, por tenerme paciencia. Buen viaje, Alicia. ¿Qué vas a traer de regalo? Algo para cada uno de nosotros. Está sin audio. Está sin audio. Bueno, Chau, chau. podés- Adiós. Veremos qué podemos traer para la academia. Algunos libros, por lo menos, del Congreso. Bueno, bueno. Bueno, Bueno, Alicia, cariños a Bueno. todos. que la pases muy bien. Muchas gracias a Ya, todos, hasta luego. saludos, gracias por Adiós. conectarse. Chau, chau.